Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tener la presentación a cargo de Carlos Castillo y Maricruz Aguilar sobre el tema de intervalos de confianza. Y pues básicamente vamos a quedar a cargo de ellos para efectos de la presentación respectiva. Así que chicos, buenos días y adelante. Bueno, buenos días. Buenos No, días. mi nombre es Maricruz y bueno, mi compañero Carlos nos tocó el tema 10, que es intervalos de confianza, estimación puntual y por intervalo y nivel de confianza. Primeramente le vamos a hablar un poco como de teoría y algunas aplicaciones de la hidrología. Si gusta pasa, Carlos. Voy. Bueno, está la estimación puntual, bueno, que como dice ahí, eh, que se mide a partir de una muestra y se usa como una estimación de parámetro poblacional. Esto es como dice nuevamente en la diapositiva, es una representación puntual de la media de la población, así se representa eh, dicha estimación puntual. Si gusta para Carlos. Después tenemos intervalos de confianza, que como dice de nuevo la diapositiva, es un rango de valores que es probable que contenga un parámetro de población desconocido. Ahí vemos la fórmula, que es K, que K es el intervalo de confianza, eh, entre C, que es el valor de la tabla normal estándar que refleja el nivel de confianza, entre la desviación, por la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. Si no estoy equivocada, creo que había otra forma, pero cuando no se encontraba la muestra, cuando no le daban la muestra a uno, pero no estoy muy segura. Si gusta pasa, Carlos. También tenemos el coeficiente de confianza, que se usa para indicar la probabilidad de una estimación por intervalo que contenga el parámetro poblacional. Y si gusta pasa, Carlos. También tenemos la estimación por intervalo, que establece un intervalo dentro del cual es muy probable que se encuentre el parámetro poblacional, ¿verdad? Aquí tenemos la estimación del intervalo de confianza para la media, donde tenemos la fórmula, que es la media menos el valor, el valor crítico de la distribución normal entre la desviación estándar entre la raíz de n, donde eso tiene que ser menor a la media poblacional y la media poblacional tiene que ser menor de nuevo a bueno, a la misma fórmula, pero sumada. Esa es como la fórmula. Si gusta, pasa. Bueno, como dice ahí, si se dibuja una muestra aleatoria muchas veces, un cierto porcentaje de los intervalos de confianza contendrá la media poblacional. Esos porcentajes son el nivel de confianza de un 99 y 95%, que es el coeficiente de confianza expresado como un porcentaje. Eh, bueno, ahí vemos la fórmula abajito, donde sería 1 menos creo que es los intervalos de confianza por 100, si no estoy equivocada. Sí, exacto, es eso. Y bueno, esa es la fórmula para el nivel de confianza, si gusta para sacarlo. Y luego tenemos aplicaciones en la hidrología, que lo que estuve leyendo siempre es como lo mismo, cómo sacar muestras en las precipitaciones o en los caudales, sacando, dice, el periodo de retorno, a ver si el caudal es máximo o mínimo, si, cuál es el caudal medio. Sí estoy viendo que bueno, como dice en la diapositiva, una de las estimaciones puntuales es en las muestras con pluviómetro.
pero sí, casi, bueno, en la mayoría de esas cosas sí se usa solamente para eso, no había como algo más, nada más en la estimación de caudales y precipitaciones. Y bueno, eso sería todo. Ahorita nada más vamos a explicar el Excel. Bueno, Carlos. Voy a dejar de compartir para volver a compartir el Excel, profe, porque creo que se... Adelante. Ujú. Si tuviera que explicar, Maricruz, en palabras lo más simples posibles, el intervalo de confianza, ¿qué me dirías vos, digamos? Explicáselo a alguien que no sepa nada de estadística, por ejemplo. Bueno, a lo que yo entiendo es como cuando uno saca los cálculos, entre qué y digamos, entre cuál porcentaje está el dato exacto. Eso es lo Ujú. que yo, Pero ¿cuál dato? Digamos, ¿cuál dato? de la muestra, creo que era. ¿Algún dato, cualquier dato, el promedio? O sea, De, digamos, depende. Si uno está sacando el caudal o la precipitación, lo que, lo que le esté sacando a eso, porque es el dato de la población que usted está utilizando. ujú. Bueno, más o menos, si es que, digamos, bueno, vamos a ver el Excel y ahorita lo revisamos más a detalle, porque en general lo que hay que tener claro es para qué sirve. O sea, en realidad tener claro, vos bien lo dijiste, entre qué y qué, pero aplica, digamos, para tanto un dato específico, digamos, cuál es el intervalo de confianza en un 95% de un dato de cuánto, o de, por ejemplo, el promedio, ¿verdad? Pues ve que vos, por ejemplo, pusiste una fórmula que tenía una M, esa M es del promedio. Entonces, por ejemplo, el promedio también tiene un intervalo de confianza, ¿verdad? A pesar de que hay un dato preciso, pero pues siempre existen variaciones y así. Pero bueno, vamos aquí y ahorita complementamos un poquito más. ¿Ok? Bueno, buenos días. Buenos días. Como una compañera, nosotros nos tocó el tema de intervalos de confianza y vamos a explicar un poco cómo se hace mediante la herramienta de Excel. Lo podemos sacar manual, pero Excel también tiene una fórmula para sacarlo que la vamos a ver más adelante. Ujú, Ok, entonces tenemos este ejemplo que es la estación de Bajos del Toro, el cual vamos a agarrar y el mes de mayo, los caudales del mes de mayo para sacar los intervalos de confianza. ujú, Entonces, para los intervalos de confianza, tenemos que tener la media, la desviación estándar, un nivel de confianza, que en este caso lo asignamos a 95%, ujú, un tamaño de la muestra, el valor de Z, que ya vamos a ver cómo se calcula, el valor de alfa, y aquí está la fórmula, que la fórmula es el promedio más menos Z por D entre la raíz de N. Ok, ¿cómo lo calculamos? Ok, primero tenemos que sacar el promedio. Entonces, promedio es igual, un momento, okay. Sacamos el promedio de todos los valores. Un momento acá. Ok, vamos a mayo. Le puse. Bueno, no sé dónde se me puso, se me perdió. ¿No será porque lo de la activación y eso no te estará Creo que es afectando? eso. Voy a ver, teoría ya. Ujú. Voy a volverlo a hacer, ¿verdad? O escribí promedio, dale igual promedio, mejor para. Ujú, Dale, dale doble clic ahí. Ujú. Ajá, y Listo. ahora sí. Creo que era lo de la activación. Sí puede ser muchas cosas, pero listo. Ok, primero tenemos el promedio.
Después vamos a sacar también la desviación estándar, que es igual, vamos a la fórmula de S. Usamos esta para una muestra, incluye los valores lógicos y texto. Otra vez de la muestra, 31 días. Okay. Y el nivel de confianza asumimos que era 95%. Se puede hacer, podemos calcular para 90 o para 97, lo que necesitemos. El tamaño de la muestra, que sabemos que son 31 días, entonces 31. Ok, ahora vamos a calcular Z y alfa. Alfa, es que es un valor que lo ocupamos para la fórmula. Alfa se calcula mediante 1 menos el nivel de confianza. Ese va a ser nuestro alfa. Ok. Sería alfa es igual a 1 menos el valor de confianza. En este caso nuestro alfa sería de 5%. Y nuestro Z se calcula con una fórmula que tiene Excel, la cual es distribución mediante esta fórmula calculamos nuestro Z. Acá iría 1 menos nuestro alfa. Y como vamos a sacar los intervalos, tanto el positivo como el negativo, perdón, tanto como el lado inferior como el superior, lo tenemos que dividir entre 2. Vamos a calcular los dos intervalos de la muestra, tanto por el superior como el inferior. En este caso, damos paréntesis. Entonces aquí tenemos nuestro Z. Ok, ya cuando tenemos estos datos completos, ¿cómo calculamos el intervalo de confianza? Ok, aquí está la fórmula. Sabemos que el promedio más menos, para calcular los dos intervalos, por D, que sería la desviación estándar, entre la raíz de la muestra. Entonces nos vamos acá, lo hacemos. Sería, un momento, la media. Ok. Sacamos el intervalo de confianza, sería la media. Vamos a primero sacar el superior, sería más Z por la desviación estándar. Todo eso entre la raíz de N. La raíz de N. Okay. Aquí tenemos el primer intervalo, que ese sería el superior. Usamos el más en la fórmula. Y vamos a sacar el intervalo inferior. Inferior. Esto sería el promedio. Otra vez, aquí le cambiamos. En vez de más, ponemos un menos por la Z. Nuestra Z, valor 1.96. Ok. Por nuestra desviación estándar, que es acá sería 3.4, dividido entre otra vez la raíz de la muestra, que sería 31. Y aquí tenemos nuestro intervalo inferior. En ese caso sería 9.1. Entonces, esta es la manera de calcular los intervalos manualmente. Tenemos que, ahora, para los intervalos, tendríamos que, al promedio, restarle el valor de esto, o sea, restarle a esto para que nos dé esto, sumarle. ¿Cómo lo podemos calcular? Excel tiene una fórmula que es un poco más directa, pero igual es eso que es bueno saber cómo calcularlo a mano por algún día, si no tenemos también la herramienta y conocer. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, esa fórmula se llama intervalos de confianza. Esa fórmula nos permite calcular directo. Entonces, aquí lo que tenemos que meter para que nos los calcule sería el valor de alfa, con punto y comas. También ocupamos la desviación estándar, con punto y comas.
y el valor del tamaño de nuestra muestra, que sería 31, y Excel nos calcula. Ok, aquí tendríamos nuestro cantidad, nuestro intervalo de confianza. Entonces, eso lo podemos comprobar. Voy a dejarlo con decimal más. Entonces, ahora, para chequear si estamos bien, estamos correctos, que nos podemos venir acá y a nuestro promedio le podemos sumar ya sea este valor y nos tiene que dar este valor de acá, que sería nuestro intervalo de confianza superior. Y igual, para calcular el inferior, nos iríamos acá a nuestro promedio y le restaríamos el valor de la estimación del intervalo de confianza. Y con eso tendríamos ya calculado nuestro intervalo de confianza. El profe preguntaba para qué, a la compañera, ¿para qué sirven? Bueno, en mi caso, profe, yo creo que los intervalos de confianza sirven como, es un cierto grado de tal vez como de, es que no es confianza, es No, sí es confianza. confianza en la muestra, pero es como calcular como tal vez un cierto grado de error, profe, que puedan tener los datos, que puedan presentar los datos. Entonces, con esto podemos calcular o asumir ese grado de error que va a tener nuestra muestra. Sí, excelente, muy bien. Sí. Entonces, de hecho, yo le preguntaba eso a Maricruz porque en general, digamos, esto sí se usa, bueno, como veamos en hidrología. Lo que pasa es que, digamos, en hidrología no es tan normal como, por ejemplo, que uno esté haciendo envases, ¿verdad? Y que cada envase tenga que medir 100 milímetros, por ejemplo. Entonces, si cada envase tiene que medir 100 milímetros, yo esperaría que la mayor parte de medidas midan 100 milímetros, pero siempre van a haber unas que miden más y unas que miden menos, ¿verdad? Entonces, el intervalo de confianza, lo que me diría es que si yo tengo esta distribución, ¿verdad? Y el promedio que está aquí son 100 milímetros, me diría que con un 95% de probabilidad van a medir unos 100,5 y otros, por ejemplo, 99,5 con un 95% de probabilidad. Y si yo amplío el intervalo de confianza a 99, por ejemplo, ya casi que me va a abarcar. Por ejemplo, eso te iba a pedir yo, que ampliaras el intervalo a 99. ¿A 99? Ajá, lo que va a hacer es ampliarse los límites, evidentemente, ¿verdad? Ok, voy a ponerlo acá. Solo correrlo con la fórmula. 29%. Exacto. Tuvo que ampliarse, los límites se hacen más anchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando, ahora ponele, por ejemplo, un 50%. 90. No, 50. Ajá. ¿Ves? Los límites se hacen más chatitos porque se acercan mucho más al promedio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y esto, como les digo, no es lo normal, digamos, esto es mucho de ingeniería en control de calidad y cosas de ese tipo. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es que tenemos la distribución acá, ¿verdad? El promedio, obviamente, es el centro de los datos de distribución. Y el intervalo de confianza, básicamente lo que estamos es diciendo, si estamos llevándonos a una probabilidad muy alta, lo que yo estoy metiendo es casi todos los datos. Si yo le meto una probabilidad baja, lo que estoy es acercándome al promedio, exactamente. Y estaría diciendo que tengo muy pocos datos dentro del promedio. ¿Qué es lo ideal? Por ejemplo, en esto de control de calidad que estemos hablando. Que, por ejemplo, estos dos datos, ¿verdad? Si, por ejemplo, ocupamos que nos dé 100 milímetros, lo ideal es que estos dos datos no se alejen mucho de los 100 milímetros, por ejemplo, ¿verdad? Sino que sean bastante cercanos con un 99% de probabilidad. Y todo eso va a depender de la holgura y todo lo que estemos determinando. Pero básicamente, digamos, para eso se aplica muchísimo. Ahora, por ejemplo, yo ocupo, piensen ustedes por un momento que yo ocupo calcular un intervalo de confianza para la estimación de un caudal promedio, como nos decía Maricruz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ve que en este caso yo ocupo con una probabilidad de o sea, yo ocupo tener siempre un caudal mínimo en el mes de mayo de 9,2, digamos, ¿verdad?
metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuánto me darías vos de confianza para que este caudal sea 9.2? Podrías calcularlo, ¿verdad? Podrías ir probando ahí el valor de cambiarle a 60. Ve que ahí está en 9.9. Si querés, andale ampliando el intervalo a 60, por ejemplo. Ujú. Todavía puedes ir más arriba. Ponele 90, a ver cuánto da. Yo creo que 90 va un poquito más. Todavía da más. Ujú. Sí, voy a ponerle 80, a ver. Ajá. 9.5. No, todavía estamos bien. 80, 90. 905 no creo. No, no. 9.3. Ponele entonces ya 95, a ver cuánto daba, si no me acuerdo. 9.1. Ya está en 9.1. Entonces digamos que sería un 92%, ¿verdad? Entonces yo puedo decir con un 92% de convicción, ¿verdad? Con un 92% de confianza, que los datos de lluvia del mes de mayo, en promedio el caudal va a ser superior a 9.2, porque digamos, ese es el intervalo inferior, ¿verdad? Sí, el inferior. Superior sería Entonces, 11.5. exacto, ya el superior no importa porque ya tiene más, digamos, yo lo que ocupo es que como mínimo en mayo, con una confianza de eso tenga esto. Entonces, imagínate que a vos te hubieran exigido que con un intervalo de un 95%, el dato estuviera ahí, no cumpliría, ¿verdad? Porque ve que da como un 92. Entonces, si fuera uno tan estricto, ¿verdad? Evidentemente no cumpliría, digamos, con ese intervalo. Entonces, pues quedaría desechado. Imagínate que estemos haciendo una evaluación para un montón de ríos para ponerle una turbina, digamos, y que tenga que cumplir este dato, que el 95% sea superior a 9.2, ¿verdad? Entonces, me tendría que pasar al río siguiente a medirle igual el intervalo de confianza para estar seguro. Obviamente, digamos, este ejemplo es para un mes de mayo, pero, por ejemplo, lo ideal sería hacer esta medición, ¿verdad? Para todos los meses de toda la historia, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, para tener como un dato mínimo. Ujú. Uno por cada mes sería lo ideal, profe. O sea, No, lo ideal sería meter todos los meses en la lista, ajá, todos los meses en la lista, porque al fin de cuentas, digamos, el dato mínimo, ¿verdad? Va a valer, digamos, para toda la distribución de caudales promedio. Entonces, obviamente va a tener una distribución diferente porque de ahí, ya cuando meten meses que llueve más y otros que llueve menos y todo, el promedio es diferente y la desviación es diferente y todo. Pero este ejemplo tuyo es muy interesante porque nos permite un poco, digamos, acercarnos a lo que sería ese tipo de mediciones, ¿verdad? Que no es que, como dijo Maricruz, no es que no se hagan, pero por ejemplo, igual en precipitación, si vos, digamos, en lugar de tomar los anuales, tomar los mensuales, ahí sí sería para un mes específico, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar, hay meses que llueve cero, ¿verdad? Entonces, digamos, la probabilidad de los datos de confianza de que la precipitación esté entre cero y un número es como un poco tonto el análisis, ¿verdad? Porque hay meses que no llueve nada, entonces no es como una variable, digamos, muy lógica para hacerle esto. En el caso de la lluvia, a veces nos interesa mucho el máximo, ahí sí, digamos, para el intervalo superior, saber, digamos, hasta cuánto es nuestro respectivo valor esperable de una lluvia en un mes, por ejemplo, ¿verdad? Que hay meses que llegan a 800, 600 milímetros y así, ¿verdad? Es una exageración. Pero bueno, este tema es muy interesante. también yo quería, profe, precisarte que también Excel también da la herramienta que yo no Claro. la conocía, que ya, digamos, con solo meter la desviación, nuestro Z, creo que era, o alfa, no me acuerdo, y el tamaño de la muestra ya nos calcula, o sea, ya nos calcula todo el intervalo sin necesidad de hacer esto. Claro, Entonces, claro. también simplifica un montón esa herramienta. Sí, claro, por supuesto. Y todo bien. Pero me encantó que hicieras, digamos, también la presentación del cálculo de las fórmulas. Porque No sé como, si
Sí, Si para el examen vamos a hacer algo así, entonces podría compartir el Excel también, para que nada más sí, quede sí. cambiar datos. Sería muy bueno, claro. Sí, sí. Sí, sí, si puedes compartirlo ahí por el chat, digamos. No hay- Súper bien. Eh, lo que te iba a decir es que me gustó mucho, digamos, el hacer la parte del cálculo a mano, porque es que en realidad, digamos, es la única forma de uno entender lo que está haciendo, ¿verdad? Como siempre es importante hacerlo, aunque sea una vez en la vida, porque a veces, si uno lo hace solo con la fórmula, como que tiende a perderse un poquito, ¿verdad? Y se empieza a volver caja negra, donde uno nada más le mete datos y le sale datos y así. Entonces, a través del curso hemos ido tratando de hacer, digamos, algunos ejercicios de, de hacer las cosas a pie, a efectos de poder tener, digamos, los datos, ¿verdad? Y saber calcularlos, digamos, eso es muy importante. A pesar de que hay muchos programas que ya lo hacen, pero es muy importante que uno sepa qué es lo que está haciendo, porque siempre si no, de ahí empieza y le da cualquier cosa y no sabe cómo interpretar, ¿verdad? Pero bueno, súper bien. No, está muy bien la presentación. Buen trabajo y sí, me gustó mucho el proceso, digamos. Entonces, todo Sería, bien. profe. Está bien. Muchas gracias, chicos, Maricruz y Carlos. Muy buena presentación. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Disculpen un poquillo ahí de aire. Bueno, vamos a hablar nada más un temilla muy general del proyecto, ¿verdad? Entonces, este, ahorita lo que vamos a hacer es definir dos temas importantes. Uno, que para la respectivo cálculo, ¿verdad? Y eso no me acuerdo, por eso les digo que ayer les consulté, yo no me acuerdo. Pero lo que ocupamos es, bueno, vamos a definir para el proyecto final, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos información de dos cuencas. Tenemos la cuenca Toro, bueno, las dos son Río Toro, pero en un caso es Veracruz y en el otro caso es Bajos del Toro, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir cuánto vale el área de Veracruz y cuánto vale el área de Bajos del Toro de esas dos cuencas? La de Voy, profe. Veracruz es 191,4 kilómetros cuadrados Ok, y la de Bajos del Toro es 73,1 kilómetros cuadrados. perfecto. Ok, entonces resulta que nosotros, ¿verdad? Tenemos que estimar para el método del traslado. Tenemos que, con el método del traslado, estimar el caudal. Algo pasó aquí. Estimar el caudal para una cuenca de 136 kilómetros cuadrados. ¿Okay? Estimar el caudal para una cuenca de 136 kilómetros cuadrados. Entonces lo vamos a hacer a partir de estas dos y a ver cuál nos da mejores resultados, ¿verdad? A efectos generales. ¿Okay? Esa sería, digamos, la meta de la parte de lo que es el método de la C de Krieger, ¿verdad? O el método de traslado. Entonces, para que sepan que esta sería, digamos, el área de la cuenca a estimar. Entonces, área de la cuenca a estimar. Área de la cuenca a estimar. Entonces, para que quede eso, pues debidamente hoy formalizado. Y pues básicamente lo que vamos a es a determinar caudales, igual, ¿verdad? Para 5, 10, 25, 50 y 100 años. Qué raro, algo tiene este chundiamo que está brincando. ¿Ok? 5, 10, 25, 50 y 100 años. ¿De acuerdo?
para esa cuenca, ¿verdad? Entonces, pues ustedes deberían determinar esto en Veracruz, Bajos del Toro, y hacer después el traslado. Que igual estos mismos datos los pueden determinar para caudales máximos de estas dos estaciones, ¿verdad? A efectos generales. Entonces, esa es la idea, ¿ok? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Perfecto, claro. Perfecto. Yo tenía una duda, profe, con respecto a los datos de lluvia. Porque Ajá. ayer yo cuando lo estaba pasando vi que algunos anuales y así no van igual en el libro a como daban. Ah, sí, a veces viene malo, ajá. Entonces hay que mejor, Entonces, mejor sumarlos uno, ajá. sí, yo lo sumé y entonces yo lo sumé digamos, voy a compartir un momento para. Sí. Entonces no sabía si era el libro o. No, no, el libro a veces, recuerda que en ese tiempo se sumaba a mano, entonces no había Excel. Entonces todavía que sumarlo a mano, digamos, entonces podía haber errores. ¿Ves? Estos, profe. Ajá. Estos de acá, porque esto es la suma ¿cómo se llama? Sí, de todos los meses, Ujú, ujú. los totales de todos los meses. Y yo nada más metía eso Y no daba, ajá. y no daba. En el libro era diferente. Ok, Entonces yo pienso que es el libro, porque esto sí, es. sí, sí, sí Entonces, es. Igual siempre uno revisa ahí algún dedacillo o así, ¿verdad? sí, yo lo revisé de hecho. Y no, Pero, porque pues, pero todos los no, datos no. aquí me estaban dando. El libro sí está malo. Normalmente tiene algunos errorcillos ahí. Entonces, Trabajamos con estos entonces, con lo que calculamos sí, nosotros. sí, trabajen con Porque los de ustedes, ajá, claro. esta sí venía bien Carilanco. Ujú. Esta sí no. Edición alemana y tal, traían esos errores. Estos. Ok, no hay problema, no, no, súper bien. Ahí lo usas con lo que vos calculaste, nada más. Bueno, entonces, tal vez, Carlos, si querés mostrar un momentito de eso para retomar el tema que conversamos ayer, la de esta de la precipitación, y la puedes poner otra vez. Bueno, entonces, como comentamos, recuerden que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Caudales, digamos, se les pidió que hicieran caudales, caudal mínimo, caudal promedio y caudal máximo, ¿verdad? Y acá tenemos las precipitaciones. Tenemos precipitación anual, mensual, ¿verdad? Etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la idea? La idea es, si a ustedes les parece, ¿verdad? Recuerden que parte de lo que hay que hacer del proyecto es realizar correlaciones. ¿Ok? Correlaciones. Entonces, ¿qué cosas puede uno correlacionar? De todas las que se le ocurran, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría correlacionar, por ejemplo, no sé, estoy hablando cosas, ¿verdad? Para que ustedes se puedan pensar. Pero, por ejemplo, uno podría correlacionar el caudal máximo de Cariblanco con el caudal máximo de Veracruz, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que el caudal máximo de Cariblanco está en función de MX, no, sí, MX más B. Vamos a suponer que el caudal de Veracruz nos puede calcular el caudal máximo de Cariblanco mediante una correlación lineal, por ejemplo, por decirles algo. Entonces, ustedes pueden agarrar todos los caudales máximos mensuales de ambas estaciones y hacen la correlación. Y recuerden que, por ejemplo, es que no es Cariblanco, pero esto es Bajos del Toro, ¿verdad? Estoy inventando yo. La de los caudales son Bajos del Toro y Veracruz. Entonces, esto sería Bajos del Toro. Bajos del Toro. Y entonces vean que la estación Bajos del Toro tiene pocos registros de caudal. La de Veracruz tiene más. Entonces yo podría extrapolar, ¿verdad? Los caudales máximos de Bajos del Toro a los de Veracruz. Por ejemplo, les estoy dando un ejemplo de una correlación que podrían probar, por ejemplo. O lo mismo con caudales promedio, ¿verdad? Por decirles algo, por ejemplo. Eso es una. Después, ya ahora que tenemos todas las correlaciones perdón, todo lo que son las precipitaciones, entonces podríamos también corroborar precipitaciones mensuales, ¿verdad?
con caudales promedio mensuales, como les había comentado el día de ayer. Entonces, si yo tengo que el caudal va a estar en función de la precipitación, lo que tengo que establecer es qué modelo quiero aplicarle. Como hablábamos, puedo decir que el caudal de Bajos del Toro va a ser igual a A por la precipitación de Cariblanco más B por la precipitación de Alemania, ¿verdad? Más C por la precipitación de Pital. Entonces, vean que tengo un modelo multivariado de precipitaciones mensuales, ¿verdad? Esto sería mensual. Y este caudal que pruebo podría ser el mínimo, el promedio o el máximo, o no sé, a ver si existe alguna correlación directa, ¿verdad? Entre las diferentes estaciones. Recuerden que cuando vayamos a hacer este tipo de análisis, hay que coincidir los meses, ¿verdad? Es decir, si yo tengo el año 1980, enero, ¿verdad? Entonces tengo que tener la precipitación de enero de uno, de febrero de enero del otro, y de enero del otro, y de enero de los caudales. No puedo meter enero de uno y febrero del otro y así, porque eso ya sería mucho alboroto, ¿verdad? Entonces tienen que ser todos en el mismo espacio, es temporal, digamos, en el mismo mes correspondiente, para efectos de que la correlación sea correcta, ¿verdad? Entonces tendría que meterle un montón de columnas y trabajarlo ahí. Entonces ustedes como parte de todo esto, lo que tienen que hacer es una tablota muy grande, ¿verdad? Que tenga un montón de columnas y en las columnas va a ir la serie temporal, donde va a ir enero, febrero, marzo, abril. Esto iría en las filas, ¿verdad? Y en las columnas, voy a borrar todo mejor. Perdón, en las filas le vamos a poner, las filas van a ir hacia abajo, va a ir enero, febrero, marzo, ¿verdad? Pero por ejemplo, esto sería 1900 tanto, el otro y hacia abajo, ¿verdad? Abril. Y aquí vamos a poner Qmax, Qmax Veracruz, Qprom Veracruz, Q máximo, Qmin Veracruz. Este sería Qmax Bajos del Toro, etcétera. Y acá va a ir precipitación, Cariblanco, precipitación Alemania, precipitación Pital. Entonces vamos a meter todas estas columnas y ustedes van a empezar a probar a ver si existe alguna correlación entre unas u otras variables, ¿verdad? Como les mencionaba, la idea es empezar a hacer ese tipo de pruebas. Si hay correlación, bien. Si no hay, pues también, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes intenten ver si se formula alguna correlación de forma básica. Recuerden que le pueden meter todas las variables que quieran, siempre que sean lógicas, ¿verdad? Que no sean variables como absurdas ni nada. Sepan que ya hay correlaciones fijas, que son las de las precipitaciones, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden, digamos, incorporar eso. Sería bueno que completen estos datillos, ¿verdad? Ya eso sí lo sabemos cómo hacerlo, mediante los métodos de curvas de doble masa y demás. Pero básicamente esa es la idea de las correlaciones que yo he mencionado, que quiero que se hagan en el informe para probar. Entonces, lo que tienen que hacer es una tabla ahí grandota, y digamos, establecer cuáles son los periodos que coinciden los registros, ¿verdad? Que creo que no van a ser muchos, porque por ejemplo, la estación Bajos del Toro de caudales tienen pocos años, creo que tenía solo 11. Y esta, por ejemplo, de Pital tiene desde cuándo hasta el 86, dice. Llega al 86 y del 91. Entonces, por ejemplo, va a ser complicado que la estación Cariblanco nos coincida con algunas de estas que llegan hasta el 86, ¿verdad? Ven, entonces, 85, 84, 88, 88. Inclusive le falta un año, le falta el 80, pero ya ustedes lo pueden completar, ¿verdad? Porque ya ustedes saben cómo completarlo. Le falta el 80. Esta tiene el 81. Entonces, por ejemplo, podrían completar Alemania con Cariblanco y Pital. Vamos a ver. Pital viene completo, parece también, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, que ustedes hagan un análisis de uniforme y ver, como les digo, no tienen que ser todos los años, sino el periodo que se intersecte, ¿verdad? Básicamente los datos. Entonces, esto es, digamos, es algo importante de lo del reporte, que es de la parte de correlaciones, ¿verdad? Es sumamente valioso, digamos, que puedan hacer algo así. Okay.
No sé si les queda un poquito más claro por ahí. Yo creo que sí, profe. Perfecto. Entonces, sí. Entonces, manos a la obra. Y bueno, de parte mía, pues ya con esto, esta es la última clase del semestre, ¿verdad? Ya únicamente nos quedaría entonces la entrega del reporte, que estaría para el domingo, si Dios quiere. Y después la próxima semana ya nos quedaría el examen final. Y pues con eso quedaríamos finalizados el semestre, ¿verdad? Entonces, pues como es la última clase, siempre pues me gusta mucho agradecerles porque de verdad han tenido pues una participación muy activa en el semestre y siento que han dado pues lo mejor, ¿verdad? Y en general, pues espero que el curso haya sido de mucho aprendizaje y que pues les haya permitido explorar un área nueva y diferente, ¿verdad? De la parte de la hidrología estadística y pues que también les funcione para otras herramientas en el futuro, ¿verdad? Todo esto que hemos aprendido en este semestre, pero de verdad agradecer todo el esfuerzo que hemos hecho. Y yo sé que ha sido un semestre particular, virtual y todo, pero en general pues yo pienso que este curso se presta un poquito para hacerlo virtual, ¿verdad? Porque al fin de cuentas todo se hace en la computadora, entonces siempre esta parte es, pues lo mejor es irla haciendo. Y en serio, pues muchas gracias por todo. Y así que, si Dios quiere, nos veríamos ya y para en la entrega de notas y todo eso. Ahí coordinaríamos para la respectiva entrega. Entonces, de mi parte, pues agradecerles nuevamente y desearles pues, lo mejor en este final de semestre, ¿verdad? Para que puedan terminar todo bien, si Dios lo permite. Así que pura vida y que pasen una lindo lo que resta de la semana. Igual yo estoy ahí para lo que necesiten. Si ocupan que les dé algún espacio de consulta, de ampliación, de lo que sea, con mucho gusto ahí nada más me escriben y yo con mucho gusto les puedo abrir un espacio para reunirnos, si así lo requieren, ¿verdad? Para el avance del proyecto o cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa ahí ya saben, ahí está mi contacto y mi teléfono y mi correo y Telegram y todo, para que si ocupan algo, por favor, nada más me lo hagan saber. ¿Okay? Bueno, entonces, por demás, quedaríamos hoy por aquí y estaríamos ya coordinando todo vía WhatsApp y correo para la entrega de los respectivos proyectos, ¿verdad? Entonces, yo ahí les voy a estar enviando información y porfa, en serio, si alguien quiere ir viendo las correlaciones o así, nada más me escriben a ver si, porque me interesa ver también cómo se ve ese tema, ¿okay? O cualquier otro tema relacionado con el proyecto. Nada más me avisan y ahí con mucho gusto lo vemos, ¿okay? Bueno, entonces ahí seríamos y si Dios quiere nos veríamos ya para la entrega de promedios o si alguien tiene alguna duda. Así que saludos y que tengan muy lindo día. Chao. Hasta luego y que pasen bien el temporal. Pura vida, profe, gracias. Pura vida. Bueno, gracias, profe. Gracias a ustedes. Listo, profe, gracias. Pura vida. Chao.